Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con una obra fundamental de la filosofía occidental, la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Tenemos un buen resumen de sus ideas principales y la misión es sacar las claves, ¿no? ¿Cómo entendía él la mejor forma de vivir? ¿Preparados? Desde luego. Y fíjate, esto no es solo teoría abstracta, ¿eh? Aristóteles quería, una guía muy práctica para alcanzar eso que llama eudaimonia, que sí, se traduce como felicidad, pero quizá florecimiento humano o vida plena le hace más justicia a la idea. Vamos a ver cómo proponía él llegar hasta ahí. Pues empecemos justo por ahí, por la eudaimonia. Porque, a ver, no es simplemente sentirse contento de vez en cuando, ¿verdad? Aristóteles va más allá. Exacto, esa es una de las grandes ideas. Para él, la eudaimonía es como el fin último, lo que todos buscamos al final. Pero ojo, no es un estado pasivo, sino una actividad. Una actividad del alma que va conforme a la arete, o sea, la excelencia, la virtud. Y recalca algo importante, necesita una vida entera. Es como un ejercicio constante, ¿sabes? No es una meta que alcanzas y ya. Es la práctica de vivir bien. Entendido. Es una forma de vivir una actividad. ¿Y cómo se consigue esa excelencia, esa arete? Aquí entra uno de sus conceptos más famosos, el término medio. Suena un poco, no sé, a quedarse a medias. ¿A ser mediocre? Bueno, es una confusión bastante común, sí. Pero para Aristóteles nada que ver con la mediocridad. La clave es el equilibrio. Un equilibrio preciso y difícil de encontrar. Es más bien como dar en el clavo, ¿entiendes? No quedarse corto ni pasarse. Él dice que la virtud moral está justo en medio de dos vicios, uno por defecto, por no llegar, y otro por exceso, por pasarse. El ejemplo típico, la valentía, la Andrea, está entre la cobardía, que es tener demasiado miedo, y la temeridad, que es pues, no tener casi miedo o tener demasiada confianza. Vale. O sea, no se trata de no tener miedo, sino de tener el miedo justo, la confianza justa, para la situación concreta. Y esto, imagino, no viene de serie, ¿no? Precisamente, no nacemos virtuosos. La virtud del carácter, la moral, se desarrolla con el hábito, con el ethos. Es como aprender a tocar la guitarra, ¿no? A base de practicar y practicar acciones correctas, repetidamente. Hasta que se vuelve algo natural. Eso es. Pero no basta con actuar bien por pura costumbre o por casualidad. Implica también una elección consciente, una proaéresis. Tienes que elegir deliberadamente actuar de esa forma virtuosa. Hábito y elección. Vale, pero ¿cómo sabemos cuál es ese punto medio exacto en cada situación? Porque claro, cada momento es distinto. Buena pregunta. Ahí es donde entra en juego una virtud intelectual que es crucial, la frónesis. La prudencia, o podríamos decir, sabiduría práctica. Es fundamental, es como la brújula que nos ayuda a identificar el término medio adecuado en esa situación concreta. No es una fórmula matemática, ¿eh? Es la capacidad de deliberar bien sobre qué es bueno y conveniente para vivir bien en general. Tiene lógica. Necesitamos esa sabiduría práctica para saber cómo aplicar la virtud en el día a día. Pero claro, toda esta búsqueda no la hacemos solos, aislados. Aristóteles le da una importancia enorme a los amigos, a la filia. Fundamental. Llega a decir que sin amigos la vida plena es casi imposible, incluso si tienes todo lo demás. Y distingue, fíjate, entre las amistades que se basan solo en la utilidad o en el placer. Esas son más frágiles, claro. Cambian si cambia la utilidad o el placer. Y luego está la amistad perfecta, la verdadera. Esa se basa en la virtud. Los amigos se aprecian por cómo son, por su carácter. Se desean el bien el uno al otro, por el amigo mismo. Es algo más profundo, más duradero. La amistad basada en la virtud, entonces, ¿es esencial para ese florecimiento? Y ya que hablamos de florecer al máximo, de la cima de la eudaimonía, ¿qué pone Aristóteles ahí arriba del todo? Pues para él la actividad más elevada, la más autosuficiente y la que da un placer más puro, digamos, es la vida contemplativa, la teoría. Se refiere al ejercicio de nuestra capacidad más alta, el intelecto, el nous. Lo considera la parte más divina que tenemos. Es la actividad filosófica, la búsqueda del conocimiento por sí mismo.
Aunque, bueno, él era realista, reconoce que somos humanos, vivimos en sociedad, necesitamos también bienes externos, salud, amigos, y practicar las otras virtudes, las morales, en la vida política, en la comunidad. Claro, por eso su ética está tan conectada con su política. Una trata del bien individual y la otra de cómo la ciudad, la polis, debe organizarse para facilitar esa vida buena a los ciudadanos. Muy bien, pues vamos a recapitular un poco las ideas clave. El objetivo es la eudaimonía, ese florecimiento activo a lo largo de toda la vida. Se logra practicando la virtud, la arete, que es ese término medio tan preciso entre dos vicios. Exacto. Y ese medio lo identificamos con la sabiduría práctica, la frónesis, lo elegimos conscientemente y lo cultivamos con el hábito. Ujú. Además, la amistad verdadera, la filia, es indispensable y la contemplación intelectual, la teoría, representa como la cumbre de esa felicidad humana. Perfectamente resumido. Y fíjate, todo esto nos deja con una reflexión final, creo que muy interesante, y que sigue muy viva hoy. Si la virtud depende tanto, tantísimo, del hábito cultivado desde joven, de la educación, de las leyes, de las costumbres de la comunidad, entonces, ¿hasta qué punto esta vida buena de Aristóteles es una meta que podemos alcanzar cada uno por nuestra cuenta, con esfuerzo individual, sin importar dónde o cómo nos toque vivir? ¿O es quizá un ideal que necesita sí o sí un buen entorno social y político para poder florecer de verdad? Ahí queda la pregunta, ¿no? Para seguir pensando. Bienvenida o bienvenido a esta inmersión en el mundo de las libélulas. Tenemos aquí bastante información basada en Wikipedia y bueno, vamos a intentar sacar lo más sorprendente de estos insectos, los Anisoptera. Eso es. La idea es no quedarnos en la superficie, sino entender un poco su evolución, su biología, que es increíble. El vuelo, la visión, claro. Y su ciclo de vida, que también tiene tela. Y los retos actuales, sí. Un recorrido, digamos, desde sus ancestros gigantes hasta hoy. Pues venga, vamos a ello. Para empezar, algo básico pero que a veces confunde. ¿En qué se diferencia una libélula de un caballito del diablo? Buena pregunta, sí. A ver, las libélulas, las que llamamos anisóptera, suelen ser más corpulentas. Y lo clave es que, al posarse, dejan las alas abiertas, extendidas, en horizontal. Como un avión pequeño, justo. En cambio, los caballitos del diablo, los Zygoptera, normalmente pliegan las alas sobre el cuerpo. Y otro detalle. Mira las alas traseras de la libélula. Son más anchas en la base que las delanteras. Ah, vale. Y lo de los ancestros gigantes, eso suena espectacular. Lo es, lo es. Vienen de un grupo muy antiguo, los Paleóptera, y estaban emparentadas con las meganisópteras del Carbonífero. Imagínate bichos como la meganeura, hasta 75 centímetros de envergadura. 75 centímetros. Madre mía. Eso sí que impone. Desde luego. Las libélulas, como las conocemos ahora, aparecieron más tarde, en el Jurásico. Pero las actuales no se quedan atrás en cosas asombrosas. Esos ojos parecen de otro planeta. Totalmente. Es que piensa, ojos compuestos enormes que casi ocupan toda la cabeza. Pueden tener hasta 24.000 omatidios, pequeñas lentes cada uno. 24.000. Sí, sí. Les da una visión de casi 360 grados y procesan la información visual a una velocidad tremenda, unas 200 imágenes por segundo, el 80% de su cerebro dedicado a la vista. Normal que sean unas cazadoras tan eficaces. He leído unas cifras que, vamos... Es que son brutales. Se habla de hasta un 95% de éxito cazando en pleno vuelo. ¿95%? Sí. Compáralo con, no sé, un león, que a duras penas llega al 30%. Te da una idea de cómo integran esa visión con el vuelo. Un vuelo que además es súper ágil, ¿no? Increíblemente ágil. Pueden moverse en 6 direcciones, pararse en seco, girar. Tienen músculos que actúan directamente sobre las alas, un control absoluto. Y esos colores tan vivos que tienen muchas. Ah, eso también es fascinante. Muchas veces no es por pigmentos, ¿sabes? Es coloración estructural. La microestructura del ala interactúa con la luz y crea esos brillos metálicos, como las pompas de jabón o el aceite en el agua. Qué curioso. Todo esto en el aire, pero su vida empieza
en otro medio muy distinto. Exacto. Empieza bajo el agua. La mayor parte de su vida, que pueden ser años, ¿eh? Hasta 5 en algunas especies. 5 años. Sí, como ninfas acuáticas. Náyedes se llaman. Y aquí viene algo, bueno, peculiar. Respiran por branquias internas, pero están localizadas en el recto. Espera, ¿respiran por el trasero? Pues sí, y no solo eso. ¿Hay más? Pueden expulsar agua a chorro por ahí para propulsarse, como un pequeño jet acuático. No me digas. O sea, respiran y se impulsan por el mismo sitio. ¡Qué eficiencia! Es sorprendente, la verdad. Y luego, claro, la metamorfosis. Es incompleta. Hemimetamollismo se llama. La ninfa sale del agua, trepa por un tallo, la piel se abre por la espalda y emerge el adulto. Tiene que ser un momento increíble de ver. Definitivamente. Ver cómo despliega y endurece las alas. Y hablando de cosas visualmente llamativas, la cópula, esa postura del corazón o la rueda. Ah, sí, la rueda de cópula. Es un proceso único. El macho tiene unos genitales secundarios cerca del tórax, no al final del abdomen. Primero transfiere ahí el esperma. Vale. Luego, sujeta a la hembra por detrás de la cabeza, o por el tórax, según la especie, con unas pinzas que tiene al final del abdomen. ¿La sujeta bien? Y entonces la hembra tiene que curvar su abdomen hacia adelante para llegar a esos genitales secundarios del macho y recoger el esperma. Y ahí se forma esa figura de rueda o corazón. Entiendo. Y hay competencia, ¿no? Mucha. Competencia espermática. A veces el macho retira el esperma de un rival anterior, y es común que el macho vigile a la hembra mientras pone los huevos, para asegurarse. Fascinante. ¿Y dónde las encontramos? Están por todo el mundo. Prácticamente sí, en todos los continentes, bueno, excepto la Antártida. Hay algunas especies que son viajeras increíbles, como la Pantala flavecensis. Cruza océanos. ¿En serio? ¿Una libélula cruzando el océano? Sí, sí, se han rastreado migraciones larguísimas, pero muchas otras especies son más delicadas. Necesitan tipos de agua muy concretos, cierta vegetación, altitud. Y eso me lleva a pensar en los peligros que enfrentan hoy. Claro, ahí está el problema. Son muy sensibles a los cambios en su hábitat. La principal amenaza, globalmente, es la desaparición de humedales, charcas, marismas, riberas. Se están perdiendo a un ritmo alarmante. Exacto. Y luego la contaminación del agua, claro. Pesticidas, residuos. La deforestación también afecta a las que dependen de arroyos forestales. Y leí algo sobre superficies brillantes, paneles solares. ¡Ah, sí! Es un peligro más reciente y curioso. Resulta que se sienten atraídas por superficies horizontales que polarizan la luz, porque se parecen al agua. Vaya. Y claro, intentan poner huevos en paneles solares, coches oscuros pulidos, incluso lápidas. Y eso es fatal para la puesta, obviamente. Es increíble pensar en esa adaptación tan larga. Millones de años. Y ahora estos nuevos desafíos tan nuestros. Así es. Son supervivientes natas, cazadoras perfectas, con una biología complejísima. Desde luego. Y han tenido papeles muy distintos en la cultura humana. En Japón, por ejemplo, son símbolo de coraje, de victoria. En Europa a veces se las veía con más recelo, asociadas a las serpientes o al diablo, por esos nombres populares. Es verdad, caballito del diablo. Pero más allá de eso, su valor ecológico es enorme. Proteger sus hábitats es fundamental. Sin duda. Y nos deja reflexionando, ¿verdad? Han evolucionado desde gigantes prehistóricos a máquinas voladoras ultra eficientes, pero ahora son vulnerables a nuestros cambios. Incluso se usan en proyectos de biorrobótica, como ese Dragonfly. Sí, para crear microvehículos aéreos. Quizá la libélula nos enseña algo sobre la adaptación, la fragilidad y, bueno, nuestra propia huella en el planeta. Una pregunta que se queda ahí, flotando. Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy exploramos, la dieta paleolítica. También la llaman dieta paleo o dieta del hombre de las cavernas. Bueno, de la edad de piedra. Es una tendencia bastante popular, la verdad. Para entenderla bien nos basamos en un artículo enciclopédico muy completo. Detalla sus características, su historia, la ciencia que hay detrás, todo. Nuestro objetivo hoy es, desgranar un poco qué es esta dieta, de dónde sale la idea, cuál es su lógica, según quienes la defienden, claro. Y sobre todo, qué dice la investigación actual sobre sus efectos en la salud y si sus fundamentos se sostienen. Venga, vamos a ello. A ver, en esencia, la dieta consiste en comer alimentos que
que se supone que estaban disponibles en el Paleolítico. Hablamos de verduras, frutas, frutos secos, raíces, carne y, por otro lado, evitar lácteos, cereales, azúcar, legumbres, también aceites procesados, sal, alcohol, café. La versión más conocida, que es la de Lauren Cordain, tiende a enfatizar bastante los productos animales, la carne, ¿sí? Y es curioso porque, aunque suene muy de ahora, la idea de una dieta primitiva, como superior, no es nueva. Ya en el siglo XIX había ideas parecidas. Y luego, en los años 50 y sobre todo en los 70, hubo precursores. Por ejemplo, Walter Fogeltlin propuso una dieta muy centrada en la carne. Muy centrada en la carne. Sí, afirmaba que éramos carnívoros casi exclusivos hasta que llegó la agricultura. Una idea bastante radical. Pero la base teórica que más se usa hoy, la que más se cita, es la hipótesis de la discordancia. La formularon Eaton y Conner en 1985. Básicamente dice eso. Hay un desajuste. Nuestros genes son paleolíticos, pero nuestra dieta es moderna. Y ese choque, pues, causaría las enfermedades de hoy. Obesidad, diabetes. Entiendo. Y fue Lauren Cordain quien la popularizó muchísimo ya en el siglo XXI. Tuvo un éxito tremendo, tanto que llegó a ser el método de pérdida de peso más buscado en Google en 2013 y 2014. Imagínate, en 10.000 años. Así que la conclusión es que la dieta de entonces, pues sería la ideal para nosotros hoy. Cordain llegó a decir que es la única dieta que encaja idealmente con nuestra composición genética. Suena potente, ¿no? Suena muy potente, sí. Pero aquí es donde la ciencia actual empieza a poner varios peros importantes. Primero, el conocimiento sobre qué comían exactamente los humanos paleolíticos es... Bueno, la bióloga Marion Nestle lo describe como circunstancial, incompleto y debatible. O sea que no está tan claro. No está nada claro. No había una dieta paleolítica única. Variaba enormemente según dónde vivieran. Por ejemplo, el aporte calórico animal, pues iba desde un 25% en algunos grupos cazadores-recolectores como los Hui, solo un 25%. Sí, hasta un 99% en grupos como los Nunamiut, en zonas muy frías. O sea, una variedad inmensa. Claro, tiene sentido. Definir la dieta paleolítica ya es un problema de base entonces. Exacto. Y segundo problema, los alimentos actuales, tanto plantas como animales, son muy diferentes a sus ancestros salvajes del Paleolítico. La selección artificial que hemos hecho durante milenios los ha cambiado radicalmente. Piensa, por ejemplo, en las almendras silvestres, ¿Qué pasa con ellas? pues que eran venenosas. Tenían cianuro. Las que comemos hoy son una mutación seleccionada. Ujú. Y el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas. ¿Tampoco existían? ¿Tal como los conocemos? No. Son desarrollos agrícolas modernos, todos derivados de una misma planta silvestre, la Brassica oleracea. Simplemente no existían en el Paleolítico. Espera. Almendras venenosas y el brócoli que no existía. Entonces, comer paleo hoy, con comida moderna, ¿qué sentido tiene exactamente? Es una aproximación, como mucho. Es una muy buena pregunta. Y quizás el argumento más fuerte contra la premisa central viene de la genética reciente. La evidencia genética muestra que los humanos sí hemos evolucionado. Y bastante rápido además, en respuesta a los cambios dietéticos después del Paleolítico. Ah, sí, como por ejemplo. Pues el ejemplo clásico es la persistencia de la lactasa. Es decir, la capacidad que tenemos muchos adultos para digerir la lactosa de los lácteos. Eso es una adaptación postagrícola. O las variaciones que vemos en los genes de la amilasa salival que ayudan a digerir los almidones de los cereales y tubérculos. También son adaptaciones más recientes. Vaya, eso choca frontalmente con la idea de los genes congelados en el Paleolítico. Totalmente. Lo contradice. Hay una genetista, Anne Stone, que lo dijo muy claro. Me saca de quicio que la gente de la dieta paleo diga que hemos dejado de evolucionar. No lo hemos hecho. Y otro experto, el paleoantropólogo Peter Ongar, la califica directamente de mito, porque según él, nuestra gran ventaja evolutiva siempre ha sido la flexibilidad, la adaptabilidad, el comer dietas muy variadas según lo que había. Entendido. Queda clara la crítica a la base teórica. Pero bueno, dejando eso un poco al lado, ¿qué efectos prácticos tiene seguir esta dieta hoy? ¿Sirve para algo? A ver, si puede ayudar a perder peso, eso parece bastante consistente en los estudios, probablemente se deba a una reducción de calorías totales y también a que las proteínas y la fibra dan más saciedad,
comes menos, y también mejora algunos marcadores metabólicos, sobre todo si la comparas con la dieta occidental típica, ¿no? Llena de ultraprocesados, azúcar, sal. Claro, si quitas todo eso. Lógicamente, algo tiene que mejorar. Quitas mucha comida de baja calidad nutricional. Pero imagino que no todo será positivo. Tendrá sus contras, ¿no? Claro, no está exenta de riesgos. Puede provocar déficits nutricionales, sobre todo de calcio y de vitamina D, porque eliminan los lácteos y los cereales fortificados. Y eso pues puede afectar a la salud de los huesos a largo plazo. También hay gente que reporta efectos secundarios como debilidad, diarrea, dolores de cabeza, sobre todo al principio. Y es importante decir que no hay buena evidencia científica de que reduzca el riesgo cardiovascular a largo plazo o que sirva para tratar enfermedades inflamatorias intestinales, como a veces se afirma. Incluso podría ser perjudicial. Podría. Si la dieta es muy alta en carne roja, como algunas versiones populares, podría incluso aumentar el riesgo cardiovascular, un poco como pasaba con las primeras dietas tipo Atkins. Además, la calidad metodológica de muchos estudios sobre la dieta paleo es, bueno, de pobre a moderada, según las revisiones, y las afirmaciones sobre curar enfermedades se consideran en general exageradas por la comunidad científica. O sea que, a pesar de todas estas dudas científicas, de las críticas, de los posibles riesgos que comentas, la dieta sigue siendo un fenómeno. Exacto, es muy popular. Ha generado una industria enorme. Se hablaba de unos 500 millones de dólares ya en 2019. Hay libros, productos con el sello paleo, toda una ideología asociada que apela mucho a lo natural, a volver a los orígenes. Y un último punto que no es menor, el impacto ambiental. Varios análisis la clasifican como una dieta bastante perjudicial para el medio ambiente. ¿Por qué? Principalmente por su énfasis en el consumo de carne. La producción de carne, sobre todo de rumiantes, requiere muchísima energía, tierra, agua y genera muchos gases de efecto invernadero, más que una dieta omnívora estándar y mucho más que dietas basadas en plantas. Así que, resumiendo un poco todo, la dieta paleolítica propone imitar una supuesta dieta ancestral. Se basa en la idea de que nuestra genética es estática, que no ha cambiado desde entonces. Pero la ciencia actual nos dice varias cosas. Primero, que nuestro conocimiento de esa dieta es limitado y que era muy variable. Segundo, que los alimentos de hoy son muy distintos. Y tercero, y quizás lo más importante, que los humanos hemos seguido evolucionando. Nuestros genes sí han cambiado. Nos hemos adaptado a nuevas fuentes de alimento, como los lácteos o los cereales. Lo cual nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Si toda la evidencia apunta a que la flexibilidad y la variedad en la dieta han sido claves en nuestra historia evolutiva, ¿por qué nos atrae tanto hoy esta idea de buscar una única dieta ancestral perfecta? ¿Qué nos dice eso sobre, sobre nuestras preocupaciones actuales con la alimentación, con la salud, quizá con la propia modernidad? Es algo para darle vueltas.